Hola, soy Julio Contreras. Bienvenidos a ¿Qué dice el texto? El día de hoy estudiaremos Colosenses capítulo 3, versículos 16 al 17 y continuaremos en nuestro estudio del libro de Colosenses, de la epístola de Colosenses. Déjame leerte lo que estos dos versículos dicen para nosotros en nuestro castellano. Versículo 16 dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. El contexto de este pasaje, si tú estudias hacia arriba y si has estado con nosotros en los estudios anteriores, tiene que ver particularmente con las relaciones. Ha hablado de las relaciones y en este caso vamos a ver cómo continúa, porque va a hablar en plural, en vosotros, va a decir que tenemos que hacer esto los unos a los otros y va a decir que lo vamos a hacer, dice en plural otra vez, todo tiene que ser en plural. Este es un pasaje hablado al cuerpo de Cristo, a creyentes, en su relación los unos con los otros. Y habla, por supuesto, utiliza esta expresión, la palabra de Cristo, para referirse a lo que nosotros diríamos la Biblia. Y digo para referirse porque esta es la única ocasión en toda la Escritura que la palabra de Dios se refiere o se llama la palabra de Cristo. Por supuesto, el término para palabra lo conoces, es el término logos, que habla no solamente de lo que se dice o de lo que se habla, ¿verdad? El habla de alguien, sino quizás de una forma más importante el día de hoy, explica el razonamiento de alguien, las facultades de pensamiento de alguien. Entonces vamos a hablar cómo este razonamiento, esta forma de ver la vida, esta palabra de Cristo, debe morar de una forma abundante en nosotros. Morar es un término que habla precisamente de lo que nosotros llamaríamos la habitación de alguien y textualmente o la forma griega es la palabra enoikeo. Enoikeo, que quiere decir habitar o morar. Esta idea de que sea algo en abundancia es algo que hemos estudiado en el pasado, en el libro. Yo te he dicho que está por todos lados. Es Plausius. Es esta idea de que algo es bastante, es lleno, es pleno, es completo. Entonces, en este caso, lo que tiene que ser pleno, lleno y completo es la forma de pensar, el razonamiento de Jesús. Debe ser esto lo que satura a todos nosotros. Yo voy a usar la palabra y el día que lo enseñemos en la iglesia, este fin de semana, vamos a utilizar este término. Es la cosmovisión, es la perspectiva de la vida, la forma de verlo, la perspectiva de la vida. Lo que nosotros necesitamos para tener las relaciones correctas es que la perspectiva de la vida de Jesús no esté livianamente puesta en nosotros, sino que resida de manera natural, se sienta en casa en nuestros pensamientos, porque de esa manera nosotros vamos a poder tomar las acciones correctas. Y las acciones correctas, o sea, todo esto, toda la palabra de Cristo morando en abundancia, se logra por tres acciones que están puestas en este caso por gerundios. Aquí tienes un gerundio enseñándoos, aquí tienes otro gerundio exhortándoos y tienes un tercer gerundio cantando con gracia. Ahora, los gerundios son la forma de ejecutar una acción. Tú tienes aquí que la acción es que la cosmovisión, la perspectiva de la vida de Cristo debe estar saturando toda nuestra vida, todo lo que somos. Entonces, la manera de hacerlo es por tres pasos que están puestos en este trozo. Y déjame borrar un poquito esto para que podamos estudiar cada uno de esos pasos. Paso número uno es enseñar. El término acá es de donde viene nuestro vocablo castellano didáctica, didasconte. Es una forma de decir enseñar, instruir. ¿Cómo hacemos que la palabra de Cristo more de una manera abundante en nosotros? Cuando nos enseñamos la Biblia los unos a los otros. Y es una otra forma de decirlo sería cuando pasamos una manera clara de vida que surge
fíjate qué interesante, surge de logos, surge de la cosmovisión, de la mentalidad de Jesús. En este caso, aunque por supuesto debemos memorizar la palabra, debemos diagramar la palabra como estamos haciendo aquí, lo importante es que cuando nos enseñemos, no enseñemos solamente los conceptos o las ideas, sino que enseñemos la manera en cómo estas ideas son llevadas a la práctica. Otra forma de decirlo sería, estas son las instrucciones positivas, si puedo decirlo así. Si me permites ese signo más ahí de cómo debe ser la vida. Es Biblia para guiarnos en la vida. Pero hay un segundo término, un segundo gerundio que es exhortando. Y exhortándolos viene de este término que nosotros utilizamos en algunas ocasiones para hablar de la consejería. Es el término que viene de la idea de nous. Nous es la mente, ¿verdad? Pero en este caso es el verbo completo que es nouthetontes, que quiere decir textualmente, quiere decir amonestar, lo ponen aquí, aconsejar, advertir. Y es un tipo leve de regaño, es un leve regaño. Es decirle a alguien, lo que estás haciendo está mal, eso no debería ser. Es señalar el mal camino. O sea, hay una parte que es positiva, como te dije hace un rato, pero hay otra parte que es negativa. Hay una parte que es agarrar la Biblia y decir, esto tienes que hacerlo de esta forma, pero otra parte es decir, hey, pero esto no tienes que hacerlo, esto tienes que dejar de hacerlo. Es el señalamiento claro de cómo nosotros tenemos los unos a los otros, fíjate, porque son relaciones, tenemos que mostrarnos por dónde nos estamos equivocando. Los buenos creyentes que tienen las relaciones sanas han practicado estas dos realidades a través de los siglos. Se enseñan lo que la Biblia dice y luego se exhortan para dejar de hacer lo que están haciendo el día de hoy y cambiarlo. Es interesante porque aunque la palabra pudiera traducirse como regaño, no tiene el propósito de hacer que la otra persona sufra con mi regaño. De hecho, dice que tiene que ser hecho en toda sabiduría. Por supuesto, cuando hablamos de que la palabra de Cristo tiene que ser así, tiene que ser expuesta así o tenemos que compartirnosla. Y tú conoces este término, ¿verdad? No necesito extenderme. Es la idea Sofía, ¿verdad? La sabiduría, es la toma de las decisiones correctas, bíblicas, con la perspectiva de Cristo. Y dice que hay un tercer gerundio. Ese tercer gerundio pareciera no encajar en los otros dos, porque aunque a casi nadie nos cuesta pensar que debemos enseñarnos y exhortarnos, de repente dice que debemos cantar, y la palabra para cantar en griego es la palabra adontes, que literalmente quiere decir cantar, solamente cantar. Y yo no diría, ¿por qué cantar va con enseñándoos y exhortando? Estas dos son obvios, pero ¿cómo funciona esto de cantar? Y especialmente cuando dice que tenemos que cantar con gracia, la idea de adontes con caris. Caris, esta idea de estudiamos la semana pasada, de ser agradecidos, de entender cómo Dios nos ha favorecido y cómo este cantar debe suceder. En este pasaje hace el énfasis que el cantar debe suceder dentro de nuestros corazones. Una vez más es plural, no en tu corazón, en vuestros corazones. Y ese cantar debe ser hecho al Señor. Y dice el contenido de ese cantar. Debe ser con salmos, y literalmente está hablando del libro de los salmos, con himnos y con cánticos espirituales. El contenido de este canto, entonces, tiene la verdad suficiente, cantos, himnos y cánticos espirituales, para hacer de una manera cantada los otros dos verbos que nos ha pedido hacer, enseñarnos y exhortarnos. Es que ponte a pensar y déjame borrar aquí para ayudarnos otra vez. Si vamos a enseñarnos y vamos a exhortarnos, que algunas veces es duro, esto es con la Biblia, ¿verdad? Tiene que ser hecho a través de la palabra de Cristo, en toda sabiduría. Pero en los salmos, en los himnos y en los cánticos espirituales, lo que hay es Biblia, hay sabiduría. Entonces, cuando cantamos juntos, estamos enseñándonos y exhortándonos.
No es nuestro propósito en esta ocasión porque el texto no se dedica a eso, pero en la música cristiana, en la música entre cristianos, hay un elemento que, para usar el término mejor, la música contiene un elemento profético. Profético en el sentido de revelación de la palabra. La música cristiana que debemos cantar contiene la palabra, contiene los salmos, contiene los himnos que exaltan a Dios y contiene los conceptos espirituales correctos que pueden enseñar y exhortar a otros. Ahí se da la comunión verdadera. Y dice Pablo, y hay algo más. Todo lo que hacéis, aquí está una vez más, ¿te acuerdas la idea de los absolutos en el libro de Colosenses? Que están completo. Todo lo que hacéis, no algunas de las cosas, todo lo que hacéis. Esto se refiere a lo que hemos estudiado en el contexto, todo el contexto, todos los cambios que tienen que hacer. Todo esto, dice, tiene que hacer, ya sea de palabra, y aquí viene otra vez más la idea, ya sea que es por medio del logos, de lo que dices y de tus conceptos, o ya sea, dice Pablo, de hecho. Aquí va a hablar del término ergos o ergón, ¿verdad? Es la idea de las obras. Fíjate, estas son las palabras y estas son las obras. Estas dos áreas son las que nos permiten mostrarnos a los demás. Pero tú te relacionas con los demás por medio de dos cosas, por lo que dices y por lo que haces. Entonces dice, todo lo que hacéis, todo tu trato con la otra gente, palabra o hechos, tiene que ser hecho en el nombre del Señor Jesús, dando gracias, una vez más el término caris que hemos estudiado todos en las últimas semanas, reconociendo que Dios Padre ha obrado por medio de él. Pero antes de cerrar, déjame nada más recordarte qué quiere decir esta frase: hacer todo en el nombre del Señor Jesús. Esto, más que una idea religiosa, en la Biblia en repetidas ocasiones es usado explícitamente para decir que hacemos algo con su autoridad. Cuando hacemos algo en el nombre del Señor Jesús, es como que Él lo estuviera haciendo. Lo hacemos con su autoridad. Lo hacemos para su beneficio. Y lo hacemos para su gloria. Cuando tienes estos tres elementos, entonces algo es hecho en el nombre del Señor Jesús. Nota, por favor, que aquí no está diciendo que tenemos que decir que algo es en el nombre del Señor Jesús, sino que tenemos que hacerlo con ese propósito, con la autoridad de Dios, con la autoridad de Jesús, para el beneficio de Jesús y para la gloria de Jesús. ¿Cuántas de las palabras y de las obras que hacemos, las palabras que decimos y las obras que hacemos, continuaríamos haciendo, continuaríamos diciendo, si estuviéramos restringidos específicamente a hacerlas como lo haría Jesús, con la autoridad de Él, para el beneficio de Jesús y para su gloria? Yo te propongo que nuestras relaciones cambiarían tremendamente por el limitante de que el propósito de todo es, quizás otra forma de decirlo aquí, es glorificar a Jesús. Ok, ¿qué enseña este pasaje? Este pasaje, en su contexto, nos dice que tenemos que asumir por completo, de una manera permanente y abundantemente, los conceptos de Cristo para nuestra vida, la cosmovisión de Cristo para nuestra vida, para nuestras relaciones. Y la forma de hacerlo es cuando tomamos la Biblia y nos la enseñamos sobre cómo hacer las cosas y nos exhortamos para dejar de hacer lo que estamos haciendo, que no es bíblico. Y que esto es mutuo, no es que unos son superiores a otros. Y la clave es que es la Biblia la que ha expuesto, es con toda sabiduría. Que debemos hacerlo también cuando nos reunimos cantando, al cantar y cuando cantamos salmos, himnos y cánticos espirituales. El contenido de estos salmos, cánticos espirituales e himnos es precisamente la palabra de Cristo. Y entonces logramos enseñarnos y exhortarnos los unos a los otros. La clave aquí no es la voz, la clave es el corazón. Dice que esto tiene que ser cantado con una actitud de gracia, con la gracia de Cristo en nuestros corazones. Y dice que todo lo que hacemos, todos los cambios que han hecho
ya sea que los expresamos por medio de la palabra o por las obras que hacemos, tienen que hacerlas para que Jesucristo sea glorificado. Cuando esto sucede, las relaciones que tenemos con otros realmente pueden ser transformadas. Entonces, ¿cuál es la gran idea de este pasaje? Yo te propongo que Colosenses 3, 16 al 17 nos dice que cultivamos buenas relaciones cuando aprendemos a pensar como Jesús, usando la Biblia para enseñarnos a qué hacer y qué corregir, incluso por medio del canto. Y que todo debe hacerse para que Jesús sea glorificado. Qué tremendo. Como te digo a veces, wow, qué idea. Realmente todos queremos tener buenas relaciones, pero solamente lo logramos cuando aprendemos, cuando nos satura la forma de pensar de Jesús, la cosmovisión bíblica de Jesús. Y que para lograr esto tenemos que usar la Biblia para enseñarnos qué es lo que debemos hacer y para corregir lo que debemos dejar de hacer. Y que para esto realmente las relaciones pueden incluso usar el canto. Esto está hablando del momento congregacional en el cual cantamos y al cantar nos enseñamos y nos amonestamos. Y luego dice que todo debe hacerse, no para nuestra propia gloria, sino que en la gracia de Dios, que es un elemento que domina este pasaje una vez más, Jesús sea glorificado. Qué idea, porque creo que todos quisiéramos tener buenas relaciones. El problema es que queremos seguir pensando como hemos pensado hasta este momento. La única forma es dejar que la Biblia nos enseñe y que la Biblia nos corrija. No solamente a las otras personas, a nosotros en particular. Y que para eso es importantísimo congregarnos. Yo creo que esta parte de canto está hablando de la congregación. Solamente podemos hacer estas tres cosas, fíjate, enseñarnos, corregirnos y cantar cuando estamos juntos. Y dice que todo esto debe hacerse para que Jesús sea glorificado. Oh, qué idea, porque si esto se aplica a nuestros matrimonios, a nuestras relaciones interpersonales, ¿qué cambio podría haber? Como te digo, qué idea. Déjame ponértelo quizás un poco más simple todavía. Yo te propongo que Colosenses 3, 16 al 17 nos enseña que erramos al creer que podemos ignorar la Biblia y tener buenas relaciones personales. Este trozo puede llevarnos a esa conclusión, si lo quieres de una manera más homilética. Es un error en nuestra forma de pensar. Esto tiene que ver con el pensamiento. Es nuestro error en los pensamientos cuando queremos no dejar que la Biblia entre a nuestra vida, no la dejamos morar la palabra de Cristo y queremos de todas maneras tener buenas relaciones personales. La única forma es dejar que la Biblia moldee nuestro pensamiento. ¿Quieres ser alguien que tiene buenas relaciones? Esta es la clave. ¿Qué idea? Eso es lo que dice Colosenses capítulo 3, versículos 16 al 17.